¿Tiene futuro el PRO, el partido político que gobierna la Argentina? En las últimas semanas y a medida que se acelera la carrera hacia las elecciones de octubre, han aparecido una serie de problemas en el partido gobernante, aparentes diferencias de opinión entre algunos de sus principales dirigentes, algo que no había aparecido en los últimos 3 años, cuando el PRO, Silvia Mabel, tenía una imagen realmente de una organización política de nuevo cuño que arrolló en las elecciones del 2017 y que se mostraba muy consolidada. Hoy parecen empezar a ver algunas fisuras en esta arquitectura. Sí, en este sentido el PRO aparecía como una expresión de modernización de las clásicas derechas con la confluencia de distintos segmentos que tenían tanto los sectores más tradicionales de los partidos pequeños de derecha argentino con los sectores ligados a ONG, más bien ligadas a acción social, y una serie de jóvenes modernos que veían en esta formación política una manera muy distinta de acercarse, aproximarse al ejercicio del poder en el Estado. Esto, tuvo una previa que fue todo el gobierno de la ciudad, manejar la ciudad de Buenos Aires, una ciudad más rica del país, con recursos y con algunas decisiones muy bien comunicadas. Parecía que iba a ser muy fácil y, sobre todo, con algo central. Parecían tener un equipo económico imbatible y decir, ahora directamente nosotros, que siempre aportamos ministros, secretarios a los distintos gobiernos de otros partidos, esta vez tenemos la posibilidad de conducir por completo el Estado. Bueno, fue un ensayo, o sea, pintaba como algo verdaderamente innovador sin la clásica territorialidad de los partidos políticos a los cuales estábamos como acostumbrados tanto del peronismo como del radicalismo. Lo que pasa es que, como vos muy bien apuntás, Mabel, el tema económico es central. La última encuesta de Poliarquía destaca que para el 63% de la gente que consultaron, el principal problema hoy es la economía, es no llegar a fin de mes. O sea que eso también, desestructura como política al propio PRO, ¿no? Sí, un partido basado precisamente en mostrar que lo que mejor iba a saber hacer, claro, y muy fáciles y muy sencillas respuestas económicas. Esto es realmente muy choqueante, ¿no? Bueno, en el programa de hoy vamos a hacer foco en esta cuestión y para eso está hoy con nosotros Gabriel Bomaro, doctor en sociología y experto en el PRO, porque, vos fuiste uno de los primeros que vio este fenómeno, escribió libros sobre esta emergencia nueva en la política argentina desde sus comienzos. Y si hoy tuvieras que añadir otro capítulo a aquellos textos, ¿qué pensarías del PRO y de su evolución reciente? Bueno, pensaría algo... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero primero, gracias por la invitación. Yo ya me embalaba con la respuesta. Sí. Pensaría básicamente en algo bastante obvio, probablemente, que es en lo que hace a un partido nuevo, local, el paso por el gobierno nacional, digamos, ¿no? Hay ahí una primera gran complejidad que todos avisábamos, los observadores de la política argentina,
cuando había ese triunfalismo inicial y casi hasta personas que no eran simpatizantes del PRO ni de Cambiemos sospechaban que estos tipos venían a manejar todos los resortes del Estado y de la economía y de la sociedad, y muchos decíamos, la sociedad argentina es compleja de gobernar para cualquier fuerza política, aun cuando llegues con apoyos económicos supuestamente sólidos. Entonces, diría, hay una primera cuestión que es qué pasa con el gobierno de la Argentina de un proyecto de centro-derecha con pretensión modernizadora, y hay una segunda cuestión de qué pasa con el partido, qué pasa con un partido que nace localmente, que se afianza como gobierno local y que en poco tiempo tiene que pasar a gobernar la principal provincia del país con las grandes complejidades que tiene y la nación. Y ya no es solamente un partido local, sino que tiene otras responsabilidades y que empieza como a trabajar en la tensión que se ve en otras fuerzas políticas entre la lógica nacional y la lógica subnacional, por así decirlo. Claro. Así que te diría, esos son los dos capítulos por los que yo empezaría para reescribir cosas, ¿no? Claro, ahora, ¿qué pasó? Porque uno podría pensar, una oportunidad histórica para, como vos decís, la centro-derecha con un partido moderno, de cambiar la cultura política y económica de un país, apoyado por el establishment local, por el Fondo Monetario Internacional, por los círculos financieros que lo veían con enorme simpatía, fracasa o aparentemente está fracasando en lo que era el núcleo de su saber, que era el manejo de la economía y los negocios, las inversiones famosas que no llegaban nunca, y los créditos que se dan vuelta, y finalmente el tener que pedir ayuda al Fondo Monetario. Podría haber sido distinto, pero digamos, esta oportunidad histórica con todos esos apoyos no se materializa. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo te diría ahí que hay... Ya sabemos que la Argentina es compleja, digamos. Sí. Es un hueso duro de roer. Hay varios factores, hay problemas estructurales de la economía argentina que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, que el anterior ciclo tampoco pudo resolver, mucho menos, y que son, bueno, problemas que probablemente herede el próximo gobierno, sea cual fuere, con un grado de agudeza mayor, que tienen que ver con la debilidad externa, que tienen que ver con la tensión entre demandas sociales y producción de riqueza, que tienen que ver con la falta de cohesión de las élites, con un montón de cuestiones que podríamos discutir punto por punto. Pero vamos, para no eludir tu pregunta, yo lo que diría es, por un lado, está claro que el gobierno sobreestimó los efectos que iba a producir en los actores económicos su llegada, por un lado, y sobreestimó además el peso que iban a tener ciertas medidas de reordenamiento o de normalización, como se decía en ese momento, económica sobre esos mismos actores económicos. Y ahí te digo dos cosas. Una es, por un lado, sobreestimó la idea de que después del distanciamiento que había producido el kirchnerismo en su última etapa respecto de casi todo el empresariado argentino, había una especie de inversión latente que no se realizaba solamente por desconfianza y por temor, y que cuando llegara un gobierno amigo de los empresarios iba a expresarse, digamos, a volcarse esa inversión. Y en segundo lugar, que tomando medidas de macroeconomía pro mercado, eso iba a producir rápidos efectos en los sectores económicos como incentivos directos. Ni una cosa ni la otra se cumplió. Y eso es claro que el gobierno tuvo que elegir el atajo del endeudamiento para contar con recursos para gobernar, tanto en términos de inversión pública como en términos de los deberes, digamos, o las obligaciones que tenía y que tiene el Estado argentino en todos sus ámbitos. Y eso fue lo que se agotó el año pasado, digamos, ¿no? El año pasado se agotó el único recurso sólido, constante que el gobierno tuvo en los primeros 2 años y medio, 3 años de gobierno, y ahí fue cuando no hay plan B, o en todo caso
el plan B es ir a un ajuste más ortodoxo y ya medio en retirada, desordenado, que es lo que sucedió desde el año pasado para aquí, ya sin confianza de actores, en una situación mucho más deteriorada desde el punto de vista económico. Ahora digo, una sola cosa más, junto con eso uno puede identificar factores políticos que estaban en el origen de la Alianza Cambiemos y de su llegada al poder, que también fueron importantes. Y menciono dos, básicamente. Uno es la inconsistencia programática de la alianza de gobierno. No olvidemos que el PRO llegó con el radicalismo y con otros socios menores y no había una plataforma económica, social, política común, sólida. Cada uno creía que llegaba ahí por cosas diferentes, para obtener cosas diferentes y que todo era win-win, como dicen los politólogos serios. Y probablemente eso no era así. O cada uno obtuvo cosas, pero hubo muchos momentos en los que el gobierno quiso llevar a cabo algunas reformas que consideraba centrales y que no contó ni con el apoyo de sus propios socios, o los propios socios imprimieron reformas, modificaciones, lo que sea. Y un segundo punto, y con esto termino, que es la cuestión de los actores que le lega el ciclo anterior, ¿no? El gobierno se encuentra con sindicatos fuertes, con movimientos sociales muy fuertes, a los que no puede desoír tan fácilmente si quiere mantener cierta gobernabilidad social. Entonces tiene una presión sobre el gasto, por así decirlo, la inelasticidad del gasto público, como lo llaman algunos economistas, oficialistas inclusive, que hace que tenga que responder con la asignación por hijo, con un montón de prestaciones sociales, con las jubilaciones, a una sociedad movilizada con recursos para bloquear reformas en un sentido regresivo para esos sectores. Gabriel, dos cosas. Vos recién mencionaste la falta de cohesión de las élites. ¿Podés profundizar un poquito? Y lo otro, en cuanto a la plata de los argentinos en el exterior, llegaron 100.000 millones de dólares del blanqueo que impulsó Prat-Gay. Fue una cifra muy exitosa. Después renunció, ¿te acordás? Como ministro de Economía. Pero fueron 100.000 millones de dólares. Nunca antes había habido en la Argentina un blanqueo de capitales tan generoso, pero con ese nivel de respuesta. ¿Qué pasó ahí? Yo no soy economista y ahí dejo a los especialistas. Solo digo que con el blanqueo no llegaron capitales, se blanquearon capitales, que no es lo mismo. Quiero decir con esto. Claro, la gente dijo, tengo 100 millones de dólares en la Bahama. Pago impuestos por eso, menos lo que debería pagar. Se amplió la base imponible. Se amplió. Exactamente. Pero no llegaron a movilizar. Pero nadie enterró capital aquí. Claro, ¿no? exacto. Quedaron, es decir, se dijo que quedó, además, la plata quedó afuera. Quedó afuera, se les permitió. Afuera, pero por lo menos ahora pagan impuestos. Todos los incentivos fueron a dejar todo el dinero el que estuvo, los de los blanqueos, y también el que se genera con lo que producimos y exportamos, que son las cosechas. Si vos le decís a la gente que puede liquidarlo y dejarlo afuera, hubo también un incentivo ideológico de creer que si yo le doy libertad, van a venir, no vienen porque no tienen libertad. Entonces, el que genera divisas aquí las deja afuera y no las trae. Y yo sumaría una última cosa que es importante, de mi parte pero que es las tasas, ¿no? También, y el lleva y trae que produjo ese juego entre tasa de interés y dólar quieto durante los 2 años y medio primeros, que fue la gran fuente de producción de excedente y de ganancias para muchos sectores que o ya eran financieros o se financializaron para participar de ese juego. Y diría que casi el único negocio sustentable que el gobierno ofreció, el único no, porque es injusto, pero uno de los principales que ofreció fue ese. Claro. Y la segunda parte de la pregunta de Silvia, ¿qué pasaba con la cohesión? Vos mencionaste la falta de cohesión de las élites. Lo dejamos para el bloque que viene, ¿sí? La cohesión de las élites. Enseguida volvemos.
Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. La vas a hacer, hacela bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con tu 100% si la vas a... Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Chevrolet. Find New Roads. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Seguimos en asuntos públicos y la pregunta que había quedado pendiente para nuestro invitado Gabriel Bomaro, experto en el PRO, el partido de gobierno, es ¿qué pasó con la cohesión de las élites que vos mencionabas en el bloque anterior? Hubo ruidos allí. Sí, yo creo que es un problema estructural en términos de élites económicas. Digamos, Argentina no tiene élites económicas más o menos cohesionadas, con un programa más o menos común en términos de mirada de país de largo plazo. No tienen, hasta ahora no tuvieron partido tampoco, o partido que representara sus intereses. El PRO quiso hacer un poco eso y creo que él lo logró poco, digamos, tuvo pobres por ahora, digamos, sus resultados fueron pobres comparado con la expectativa que había generado respecto de eso. Y yo creo que ahí hay un problema doble. Primero que si uno mira cuáles fueron los sectores más beneficiados en estos 3 años y medio y los sectores que acompañaron más orgánicamente al gobierno fueron sin duda el agro y el sector financiero. Me parece que eso es claro. Y los sectores más golpeados y que en los últimos tiempos ya empezaron como a buscar alternativas, La Baña apareció en ese contexto, fueron los sectores industriales y los sectores comerciales, digamos del mercado interno, básicamente, ¿no? Eso, digo, no es ninguna novedad. Entonces, digo, entre esos grupos hay como momentos, digo, de cohesión más en términos de rechazo. El último kirchnerismo produjo esa cohesión como temor, como rechazo. Y a la hora de producir una construcción única es mucho más complejo. Uno, si compara Argentina con países como Chile, como Colombia, como Brasil, ve que uno puede decir, bueno, ¿por qué las élites, digamos, deberían estar o no cuestionadas? Bueno, hay países en los que eso se produce y genera otro tipo de efectos, tanto en términos políticos como en términos sociales.
Y yo diría que hay una segunda cuestión vinculada con esto, que es que también respecto de las élites políticas hay una gran dualidad en la Argentina actual, que es la siguiente. Uno puede decir, por un lado, la Argentina no puede ser, digamos, tiene una gran variedad de oferta política. Y uno puede decir, programáticamente, las personas de izquierda, de centro, de derecha y de centro izquierda y de centro derecha tienen todos su opción política, digamos. No es un país de pensamiento único como pasó, por ejemplo, en Argentina en los años 90, que parecía haber indiferenciación ideológica, o en otros países centrales donde entre la socialdemocracia y el conservadurismo hubo cada vez menos diferencias y eso generó grandes problemas. Porque, bueno, la polarización tiene como gran ventaja que produce una oferta legible, clara y diferenciada. Al mismo tiempo, hay un problema respecto de la posibilidad de generar consenso de cualquier tipo, digamos, para cualquier sentido, digamos, ¿no? Entonces digo, hay ahí como una ambigüedad respecto de la situación argentina y claramente el gobierno que se encontró cada vez más con una dificultad para plantear resultados en términos en los que ellos eran más fuertes, que son los términos de la gestión, de la resolución de problemas y de la macroeconomía, hizo más hincapié en la cuestión de echar nafta al fuego de la grieta. Entonces eso también se ensanchó vía demonizaciones y bueno, creación de, yo diría, de escenarios maniqueos, digamos, ¿no? Eso parece ser lo contrario de lo que habían ofrecido, ¿no? Porque parecía que un país que estaba cansado de la crispación, de la grieta a la que acusaban al gobierno anterior, venían a ofrecerse con toda, incluso la parafernalia de la alegría, de los globos, de la felicidad. Basta de pelearnos, somos todos ese fue un motivo de campaña muy fuerte y que despertó el interés de muchos ciudadanos muy poco politizados, molestos por querer ser obligados a politizarse cuando no querían, y produce lo contrario, como una enorme profundización y un aprovechamiento, es decir, como mi única base ahora es decir, seamos anti-kirchnerismo, entonces es como el único refugio seguro frente a no poder exhibir ningún proyecto creíble y claro y evidenciable para decir vamos para allá, ¿no? Sí, yo creo, digamos, ahí que hay un tema, siempre cualquier escenario político hay que pensarlo en términos relacionales, ¿no? En términos dialógicos, siempre son por lo menos dos los que bailan esos tangos. Y yo diría que la gran sorpresa que tuvo, creo que muchos analistas y muchos políticos pensaban que con la salida del poder el kirchnerismo o ese polo agrupado en torno a la figura de Cristina Kirchner iba a debilitarse, diluirse, desarmarse, deshilacharse. La historia del peronismo mostraba algo así, que el candidato perdedor era ostracizado, digamos, o condenado a una marginalidad política cada vez más grande, que se quedaba con su núcleo pequeño y que el peronismo se renovaba con una figura nueva acorde a los tiempos, ¿no? Cafiero, Menem, Duhalde y así, Kirchner mismo. Eso no pasó. Eso no pasó. El polo kirchnerista se mantuvo muy cohesionado, fue un poco más chico, un poco más grande, pero se mantuvo cohesionado. Entonces, también hay una sorpresa de que aparecía enfrente ese polo que es y que fue un problema para Cambiemos, en parte, que tuvo que ahí como recalcular ciertas cosas, pero también para el peronismo, que no supo ahí cómo reorganizarse como oposición. Entonces también creo que el escenario se complejizó con una novedad de la historia argentina, que es que el líder la líder, en este caso peronista, derrotada, no era, desaparecía de la escena política y no era marginada por sus propios compañeros. Pero también eso tiene que ver, la imagen de Cristina aumenta a medida que crece el fracaso económico del PRO. O sea, imaginemos una situación en que la economía del PRO funciona, llegaban las inversiones, bueno, podría haberse dado esa situación. Ahora, está claro que la economía ha sido el talón de Aquiles de este gobierno, ha recibido el flechazo en el talón.
Era muy difícil de prever esto. Ustedes estudiaron, cuando escribieron el libro sobre el PRO, los think tanks, ¿no? Las fundaciones y los núcleos intelectuales, las ideas que lo llevaban. ¿Había algo que hacía prever esto? Como este desconcierto en aplicar medidas que no funcionan, que se estrellaron contra la realidad. Yo, digamos, ahí es un tema muy complejo. En el minuto que nos queda. sin repetir y sin soplar. Las dos cosas diría. Primero, hay un gran problema, y eso vos sabés mejor que yo, que es que la teoría económica disponible es bastante de pensamiento único, digamos. No hay muchas teorías económicas disponibles. Y los economistas creen que hay una sola forma de hacer las cosas, uno más ortodoxo, uno más heterodoxo, pero digo, hay pocas ideas disponibles. Ese es un gran problema porque ningún economista, salvo los más opositores, vieron que esto venía para estrellarse. Sí. Hay un sesgo ideológico y hay una falta de disponibilidad de ideas. Y hay una segunda cuestión para mí que es importante, que es lo que te decía antes, que es la cuestión de la exceso de confianza, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2017 discutía con un asesor del gobierno, digamos, sobre el endeudamiento, digamos, le decía si no era peligroso tanta debilidad externa, y los tipos hacían cálculos y decían, no, porque esto, lo otro, el crecimiento, esto no es ningún problema. A los 6 meses pasó lo que pasaba. No porque yo fuera tan inteligente, digamos, sino porque eso se veía un poco por ahí, porque yo lo miro desde afuera, que no soy economista, pero digo, se veía que había un problema ahí y había un exceso de confianza respecto del crecimiento, lo que sea, que podía suplir algo que la economía no daba. Bueno, así estamos. Así que te convocamos para dentro de poquito, porque esto vas a estar invitado este año mucho. Esto va muy rápido, las cosas cambian muy rápido, y dentro de pocas semanas, bueno, esperemos que se haga un poco la luz sobre el escenario político argentino. Gracias, Gabriel Gomaro, por venir esta noche, y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.